Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica argentina, episodio número 201, cuarta temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti. Hola, Cuchu, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo andan? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Bien, se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Cómo andan, muchachos? Buena semana para todos y todas. Muy bien. En el capítulo de hoy nos vamos a estar ocupando de un fenómeno que no es novedoso, pero que está a cielo abierto a partir del conocimiento de dos estadísticas públicas, que es la estadística de pobreza del segundo semestre del año 2021 con la estadística que se conoce de modo trimestral, que tiene que ver con el índice de empleo, de desempleo, de trabajo. Y el fenómeno que se está viendo es un poco la cuestión de los trabajadores registrados, incluso no registrados, trabajadores precarios que están por debajo de la línea de la pobreza. O sea, una pobreza muy alta y un índice de desempleo que está, en términos estadísticos, 7 puntos. Es casi un escenario ideal, casi cercano, si se quiere, a una estadística que podría indicar pleno empleo. Alfredo, ¿qué hay detrás de esto, más allá de que esto es casi, podemos decir, el corazón de la discusión al interior del Frente de Todos, de la coalición y de la discusión entre Alberto y Cristina? Que la relación entre inflación e ingresos, salarios de trabajadores formales, informales, jubilaciones y titulares de asignación universal por hijo y programas sociales, no pudo ganarle a la inflación. En todo caso, lo pudo empatar. Por eso no se deterioró más que ese 20 puntos promedio que acompañaba desde los 4 años del macrismo, pero no se pudo recuperar. O sea que, pero vos tuviste un crecimiento del 10,3% en el 2021. O sea que, entonces, ¿la inflación qué expresa? La inflación, vos tenés diferentes, si querés, análisis de por qué hay inflación. Uno dice inflación inercial, la inflación importada, algunos hablan del tema monetario, el tema fiscal, pero hay un análisis estructuralista vinculado con la inflación que es una expresión de la puja distributiva, o sea, entre el capital y el trabajo, entre el salario y los precios. Y en este periodo 2021, el 20 muy influenciado por el tema de la pandemia, el 21 más de post-pandemia, obviamente también con impactos vinculados con la pandemia, la inflación como expresión de puja distributiva tuvo un claro y contundente ganador al sector empresario en detrimento de los ingresos de los sectores populares. Por eso, pese a que tenés una tasa de desempleo del 7%, o sea que ha bajado, e incluso también ha bajado la informalidad, sí, hay trabajadores pobres por ingresos. Hay una interpretación, si querés, desde el lado del oficialismo, del gobierno, más, digamos, la línea, si querés, albertista, que con una tasa de desempleo de 2 dígitos, como hubo durante el 2021, y una informalidad cercana al 40% de la fuerza laboral, son variables que disciplinan la capacidad de negociación de los trabajadores y por lo tanto se hace más difícil la posibilidad de defender el poder adquisitivo del salario. Entonces aquí irrumpe una diferencia política fundamental que se da al interior de la coalición de gobiernos entre el kirchnerismo y el albertismo, donde el sector es de Cristina Fernández Kirchner, incluso Cristina, dice que, bueno, en esa situación de debilidad relativa, el Estado, las políticas públicas tenían que ser mucho más intensas en la intervención de esa puja distributiva. ¿Para qué? Para que las ganancias de ese crecimiento económico no quede concentrado en el sector empresario y fundamentalmente los grandes grupos económicos, locales e internacionales. Y esta es la carencia fundamental cuando uno trata de entender la dinámica de qué es lo que pasó con la política de ingresos. Es cierto que no hubo un mayor deterioro, pero la cuestión es que se venía de un deterioro muy, muy pronunciado y no se pudo recuperar. Y uno de los
mandatos y promesas electorales del Frente de Todos era recuperar el deterioro durante el macrismo. Existe esa justificación vinculada con el tema de la pandemia y la guerra, es cierto, digamos, yo no la desconozco, pero también es cierto es que podía haber habido una intervención un poco más audaz y más intensa en esa disputa de la puja distributiva. Yendo también, y me parece importante mencionar porque también hace a la tensión política, es el vaso medio lleno, el vaso medio vacío respecto a qué es lo que pasa en el escenario económico. Digamos, si vos hablas con el equipo económico, digamos, está sorprendido por la virulencia de la crisis política, fundamentalmente vinculado con la política económica, porque dicen que las variables macroeconómicas tienen una fuerte recuperación. La cuestión es que no todas las variables macroeconómicas, y justamente dos claves como la de la inflación y la de los ingresos son las que están, como antes te mencioné, en una situación más crítica. Pero dicen que el crecimiento del producto es de 2 dígitos, se recompuso el empleo registrado, disminuyó la desocupación y la pobreza, hay un avance importante en las exportaciones, hay un aumento de la recaudación impositiva, se registran saldos positivos en la balanza comercial, hay alivio en las cuentas fiscales en el rubro de pago de intereses luego de la reestructuración de la deuda pública en manos privadas, y así. Sí, entonces dice, y que además hubo una recuperación rápida, como pocos países en la región lo pueden mostrar. Ahora bien, son datos objetivos, pero la cuestión es que para la base electoral del Frente de Todos, y fundamentalmente vinculado con la inflación y los ingresos, ahí hay una asignatura pendiente, y esa es la tensión principal que yo trato de entender que hay entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. No es lo único, no es lo único, no es solo lo económico, pero lo que me toca a mí para tratar de entender la fase económica me parece que es el nudo central. Es importante traer al presente lo que dijo Cristina, anticipando esto casi como un oráculo en diciembre del año 2020, cuando se estaba terminando la primera ola de la pandemia, donde estaba todo el esfuerzo fiscal del gobierno, ¿no? Donde estuvieron los IFES y los ATP. En el año 2021 todo eso aminoró, para decirlo de un modo elegante. Cristina, a cielo abierto, en el estadio de Diego Maradona, en la ciudad de La Plata, anticipaba de alguna manera esto. Que el otro gran desafío que vamos a tener, obviamente, va a ser la economía. Sergio decía muy bien que la economía va a crecer en el 21, pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento se lo queden 3 o 4 vivos nada más. Y para esto me parece una tarea fundamental durante el año que viene va a ser alinear salarios y jubilaciones, obviamente, precios, sobre todo lo de los alimentos, y tarifas, tomando medidas que obviamente a algunos sectores le parecen antipáticas, autoritarias, y ya sabemos cuando a los poderosos algunas cosas les parecen antipáticas, intervencionistas o comunistas, cuando no nos pueden parar ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, se van a los juzgados. Porque, ojo, que nadie se engañe, el famoso lawfare no es solamente para estigmatizar a los dirigentes populares, es para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer y tengan miedo de firmar, de proponer, de decidir o de autorizar. Por eso le digo a todos y a todas, todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo, pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador, de legisladora, sea para defender definitivamente los intereses del pueblo. Ahí escuchamos a Cristina Fernández con un alto poder predictivo anticipando esta discusión, ¿no? Porque muchos dicen la economía, coma, estúpido, la política, coma, estúpido, ¿no?
el gran lema de la campaña del año 92 de Clinton contra George Bush, padre, que le ganó, marcándole los problemas que tenía la economía norteamericana en ese momento, ¿no? James Carville era el asesor de Clinton, autor de eso, que después terminó siendo un lema mundial. Podríamos aclarar acá, es la distribución del ingreso, estúpido, ¿no? Me parece que acá hay un tema central. Yo recogí el testimonio, estuve leyendo para este episodio y estuve leyendo varios estudios y entrevistas que le hicieron a Luis Campos, que es el coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, que tiene una maestría en economía política, doctor en ciencias sociales y demás, por varias cuestiones. Y en particular le hice 3 preguntas. Vamos a escuchar una de las preguntas que le hice, porque él toma como relevante, y acá me parece un dato importante que lo quería compartir con ustedes, el cuarto trimestre del año 2017 bajo Macri y el cuarto trimestre del año 2021 bajo Alberto Fernández, donde él plantea que los índices laborales son similares, pero no así los índices que tienen que ver con la distribución del ingreso. Último trimestre del 17, Macri ganando las elecciones, ¿no? Claramente, ¿no? Estamos hablando del Macri ganador de las elecciones, antes del acuerdo con el fondo, antes de la devaluación, y el último trimestre del 2021, del año pasado. Luis Campos dice esto. La evolución diferencial entre los indicadores de ocupación y de pobreza se observa muy claramente al comparar los últimos datos publicados por el INDEC con los de finales de 2019. Actualmente todos los indicadores laborales que publica regularmente el INDEC son mejores que los existentes a fines de ese año, cuando se dio el cambio de gestión. Pero la pobreza y la indigencia están en niveles muy superiores. Y la comparación contra fines de 2017 es mucho más gráfica aún. Por eso me parece que es muy importante tomar ese punto de comparación. Actualmente, para tener una idea, los niveles de desempleo y subempleo son relativamente similares a los del 2017. Sin embargo, la pobreza saltó del 25% al 37% en estos 4 años y la indigencia pasó de casi el 5% a más del 8%. Nuevamente, los factores que explican este comportamiento dispar son la precarización de la estructura ocupacional y la caída generalizada de los ingresos, que se verificó con mucha fuerza a partir del segundo trimestre del año 2018. Bueno, esta es la postura de Luis Campos. Me llamó la atención ese dato. O sea, con mismos niveles de empleo, cuarto trimestre del 2017 y cuarto trimestre del 2021, la pobreza tiene 8 puntos más y la indigencia tiene 5 puntos más. Me quedaba con un dato que tiene que ver un poco con lo que uno procesa de la situación, cómo se mezcla la política y la economía y cómo una situación económica se puede agravar o se puede administrar mejor desde una buena administración política. Yo suelo repetir, como un dato que ustedes están invitados a refutarme, que hay un dato paradojal en este tiempo del peronismo. El peronismo siempre tuvo como una capacidad para ponerle conducción política a la economía, ¿sí? Y montarse incluso cuando animaba la economía, cuando colaboraba, cuando establecía los parámetros de que la política empuje a la economía, ser de alguna manera el subsidiario de ese beneficio de la economía. Quizá el ciclo de Kirchner es uno de los más emblemáticos, también por lo menos la primera parte del menemismo puede haber tenido ese fenómeno donde la economía estaba supeditada a la política y había un uso, un usufructo, un manejo político de la economía. La paradoja que se da en este tiempo es que la economía parece moverse autónoma, silvestre, de lo que ocurre con la política. La economía parece crecer por propio impulso, casi por generación espontánea, por demanda, porque ocurren las cosas, porque todavía se está saliendo de la pandemia. Un dato que yo creo que refleja de alguna manera eso es lo que ocurrió o lo que está ocurriendo con el faltante de gasoil, porque la demanda de gasoil de todo el sistema es mucho mayor a la esperada, por lo tanto se produce un poco este cuello de botella en este faltante, un poco también por la demora y por algunas cuestiones con la producción. Entonces, primera paradoja es esa, me da la impresión que la economía funciona casi autónoma y la política no logra ordenar, o no logró ordenar hasta ahora, pero además ahora aparece el elemento de cómo
la política termina alterando o impactando sobre la economía. Me voy a detener en 2 o 3 detalles, también tienen que ver con esta discusión y tiene que ver con las miradas que hay dentro del dispositivo oficial. El otro día lo dijo muy claramente Roberto Feletti, hace exactamente una semana, hablando de que faltaba una conducción política y líneas políticas para la cuestión de cómo enfrentar el desempleo. Lo dijo de alguna manera en estas últimas horas, lo dijo también el ministro de Economía Martín Guzmán, cuando habló de que había un plan macroeconómico, pero que la política y el deterioro político, la crisis política está obturando. Pero me voy un pasito más allá, y es un tema que está circulando en el mundo del gobierno y me parece interesante para debatirlo o para ponerlo sobre la mesa, porque da la impresión que por momentos los sectores del propio Frente de Todos suelen ser los críticos más enfáticos sobre los fracasos o los deterioros o los problemas de la economía que lleva adelante el gobierno. Es paradójico también desde este punto de vista porque son propios actores del Frente de Todos que son usinas muy intensas para objetar cuestiones del gobierno, y a veces da la impresión también, por eso me parece que es una mirada, uno por ahí reconstruye cómo los climas se instalan de alguna manera en que si vos tenés, además de un panorama negativo, tenés augurios más negativos, eso puede terminar convirtiéndose en una especie de profecía autocumplida. Y me parece que hoy por hoy el debate central del gobierno está ahí puesto, porque es cierto que la discusión es sobre la distribución del empleo, pero también es cierto que la pelea sobre la distribución del empleo, en estos términos, en este término de discusión, donde en definitiva no se están discutiendo políticas sobre la distribución del empleo. Uno se está defendiendo, o uno está tratando de explicar que lo que hace tiene un rumbo, la otra está diciendo por el otro lado que con ese destino se termina en un precipicio, y da toda la sensación de que la discusión ya atravesó el plano de si efectivamente se están discutiendo conceptos y políticas económicas o no, más allá de que la matriz sea de carácter económico, pero hoy por hoy uno entiende que eso no es lo que está ocurriendo, sobre todo cuando la emergencia o la principal emergencia es lo que está ocurriendo con la inflación y con las herramientas de la inflación, porque esto ya es una pregunta que le tiro a Alfredo. Uno se encuentra con una situación de inflación del antecedente y cuáles son las políticas vinculadas a la inflación. Hablamos ya mucho de si había alternativa o no a la cuestión del Fondo Monetario. Ahora vamos sobre las herramientas que hay disponibles para el combate contra la inflación, y también se abre un interrogante sobre ese punto, digamos, las cartas de la heterodoxia en materia económica para enfrentar la inflación. ¿Hay muchas más cartas o se tiene que avanzar ya en un territorio que tiene que ver con restricciones, con cepo a los alimentos, con medidas mucho más de fondo, por ahí que posiblemente sean necesarias, pero que ahí me parece que hay una discusión que tiene que ver que en definitiva la economía está en esta especie de vaso medio lleno, vaso medio vacío, según los datos, con un tema muy preocupante como la inflación? Hoy estaba viendo un informe de Per4Q y RAM, la consultora de Álvarez Agis, y Nacho Ramírez, y está diciendo que el 90% de los argentinos observa que en marzo los precios aumentaron mucho o algo, pero un dato que tiene un componente que es muy interesante, dice que ya no solo la preocupación o la mirada negativa sobre la economía, sobre la situación económica del gobierno es prácticamente total entre los votantes Juntos por el Cambio, sino que 2/3 de los votantes o de los simpatizantes con el Frente de Todos también tienen la misma valoración en ese sentido. Por lo tanto, también la cuestión me parece que está atravesando ya más que lo que tiene que ver con medidas específicas, que por otro lado no son las que se discuten, porque no parece haber una discusión sobre qué medidas Creo tomar. que sí, sino, Pablo, la discusión sobre la suma fija es una discusión que se dio a cielo abierto. El sector del kirchnerismo o el sector promovió la suma fija, lo que fue para los jubilados de 6.000 pesos, cuando había sido en diciembre el bono para terminar de ajustar de 8.000 pesos. Aún esa suma fija,
Digamos, primero que uno puede imaginar que la suma fija, quizás la discusión más de fondo que pueda haber es la cuestión del salario universal. La suma fija también parece una solución absolutamente temporal sobre esta historia. Lo mismo que la discusión que se dio sobre la cuestión de un bono o un aumento por decreto para todos los empleados privados. Está bien, una cuestión que los propios gremios dijeron, nos conviene ir a una paritaria porque damos un acuerdo ahora. Contemos la historia completa. La historia completa, por lo menos la información que tengo yo, es que el sector del kirchnerismo promovió la idea de la suma fija. Y es más, ante la negativa del gobierno, se generó la escena de Cristina Fernández con Sergio Massa, dando una suma fija en su pequeño territorio que tiene que ver con los trabajadores del Congreso. Pero eso ocurrió después. Exactamente, después. Eso ocurrió después de lo de los jubilados. Sí, claramente. Bueno, es más, hasta donde yo sé, quienes están a cargo del ANSES promovían que la suma fija de los jubilados, incluso ese bono sea mayor, que fue de 6.000. Fue de 6.000 cuando el último fue de 8.000. Hasta donde yo sé, aritméticamente, 6.000 es menos que 8.000. Obviamente. En medio donde, un detalle, porque esto es importante, ¿no? Porque yo entiendo que hay como toda una narrativa que se construye, que para mí me parece la narrativa propia de la ley del derrame del neoliberalismo, es que las variables de la economía andan bien y que en algún momento se va a ajustar el resto. Acá hay un tema que es central. En el primer trimestre, la inflación, no la de alimentos, la inflación proyectada para el resto del año es de 70 puntos. Si se llegase a replicar la inflación del primer trimestre el resto del año, la Argentina va a tener una inflación de 70 puntos. Eso le quita cualquier tipo de viabilidad política y electoral al gobierno. O sea, las posibilidades electorales y políticas, si la Argentina tiene una inflación de 70 puntos, son de bajas a nulas. Ojalá que no terminen siendo de 70 puntos. Convengamos, Dani, que hoy ya hay un diagnóstico en términos electorales de que el 2023 ya está terminado. Pero eso es un juego político. Nadie puede pensar que en abril del 2022 vos ya estás hablando de octubre del 2023. Pero es parte de un juego. Pero vos lo podés interpretar. Alfred, pero es un ¿vos lo interpretás como un juego? No, pero es un juego de presión. Pero ¿cómo vas a pensar que Cristina y toda la gente puede pensar que ya tienen perdidas las elecciones? Tienen perdidas las elecciones si no se hace lo que ellos piensan que hay que hacer, o sea que es parte de la presión, es una parte de la presión política. Bueno, pero es una lógica, es lo mismo. Es parte de una lógica de presión política. Nadie piensa que ya está perdido. Alfred, si yo te digo a vos, Alfredo, si vos no dejás de comer, si vos afirmás, eso ya está. No está, es parte de una pieza dentro de una tensión que se da dentro de la coalición de gobierno. ¿Cómo vas a pensar que está perdida las elecciones? Bueno, justamente, por ahí vos no lo tomás de manera específica o literal, pero el diagnóstico hoy por hoy es ese. No, pero es que tenés que seguir en el diagnóstico. El diagnóstico es así si seguís de esta forma. Entonces lo que te está presionando es decir, no, vos tenés que cambiar. Eso está diciendo. En realidad el mensaje es tenés que cambiar la política, no que ya perdiste las elecciones. Bueno, a eso voy. En el mismo planteo, entonces. A ver, lo puedo interesante esta charla, porque en el mismo planteo vos decís, si no haces eso, se pierde la elección. Y en ese mismo hecho vos estás diciendo. Te doy una a favor, en el sentido, Dani presentó el testimonio de Cristina en diciembre del 2020. Entonces, ella que estaba diciendo, te estaba diciendo esto, tenés que hacer esto para no perder las elecciones, si no las perdés, eso es lo que está diciendo. Dale, futboleramente. Futboleramente hablando, lo que dice Cuchu es los partidos hay que jugarlos. Y claro. Y hasta que no los jugás no sabés si los ganás o los perdés. Y lo que dice Totó, interpreto yo, es jugando así el partido se pierde. No. Okay, lo que yo interpreto. A ver. Es parecido. Bueno, no. Pablo dice que antes de salir a la cancha ya perdiste el partido. Eso es lo que dice Pablo. Bueno, pero si vos antes de entrar a la cancha, Cucho, estás diciendo, muchacho,
con este equipo, con este planteo, no vamos a jugar, ya estás de alguna manera, estás diciendo, bueno, los hinchas no van, un jugador que número 4 le da la oportunidad para irse a otro lado y se va. Bueno, el partido no empezó, entonces le estás diciendo cambiar estos jugadores, cambiar la estrategia. Que bueno, es diferente. La gran diferencia es que el partido ya empezó. No. Y claro, sí que el partido empezó, porque si vos tenés 7 de inflación y te quedan un año para el cierre de listas, ya tenés 5 o 6 candidatos dando vuelta, el partido ya empezó, no es que vos agarrás y te despertás en septiembre o en octubre o en noviembre o el 10 de enero y decís, che muchacho, bueno, ahora sí empezás a jugar. A eso me refiero, y a eso me refiero que también en el propio diagnóstico de que el resultado que viene en estos términos vas hacia un precipicio, que es lo mismo que se dijo con el acuerdo con el fondo. Digamos, ¿cuál fue el argumento para decir que no se debía acompañar el acuerdo con el fondo? Que el acuerdo con el fondo va a terminar en esa misma condición. Muchachos, por ahí me equivoco, posiblemente me equivoque, pero trato de analizar lo que es, si querés, la forma de gobierno y la forma de intervenir sobre el espacio público del kirchnerismo durante los 12 años y medio que estuvo como gobierno, 4 años que estuvo en la oposición y estos 2 años que está el gobierno. Permanentemente tensiona, no da por hecho que no se puede hacer, sino que lo tensiona. O sea, no da por hecho que se perdió, sino que tensiona precisamente para tratar de modificar de acuerdo a su cosmovisión que tiene, que puede ser válida o no, que puede ser correcta o no, pero siempre ha funcionado así. ¿Cómo vos podés pensar que el kirchnerismo ya está diciendo, Cristina, decir, no, ya se perdió, no hagamos nada, ya se perdió? Y no, la verdad, digamos, no está en el ADN, no está en el ADN de Cristina. Es una explicación posible, digo, es una explicación que no está en el ADN. Pero no es que yo estoy imaginando. Pero no seas tan enfático, no seas tan enfático en eso que decir que necesariamente es así, porque si hay un diagnóstico sobre una situación que se repite, si hay acciones políticas que tienen que ver con eso, también, digamos, posiblemente el diagnóstico tenga que ver con eso también. Digo, si venís de una derrota electoral que no te dio resultado, una situación de crisis y tenés un contexto, ¿sí?, por lo menos difuso, muy grave en un frente como es el inflacionario, sobre la economía, y después lo otro no sabés si te va a alcanzar en algún momento, si en algún momento se va a producir el despegue o ese despegue se va a convertir en algo medianamente sólido, el diagnóstico no está hecho sobre la nada, no está hecho sobre la nada. Y si además en el medio está el acuerdo con el fondo que vos considerás que no contribuye o que no va en línea con las herramientas que vos tenés, no pensás que claro, no si vos pensás que el acuerdo con el fondo no contribuye con las herramientas que vos pensás que tendrías que aplicar para que esto no empeore, digamos, entonces 1 más 1 es lo más parecido a 2 que yo puedo ver, por más que falte 1 año y medio. Bien, último dato que quería compartir con ustedes. Ustedes conocen al estudio, al estudio Cifra, ¿no?, de que trabaja para la CTA, que dirige Eduardo Basualdo, que hace un estudio sobre la participación de los asalariados y la participación del sector privado. La famosa puja entre el capital y el trabajo, el famoso 50-50. Y pone como referencia el año 2016, cuando apenas asumió Macri, hasta el año 2021. O sea, cuando comienza el gobierno de Macri, la participación de los trabajadores representaban el 51.8%. Se mantuvo eso en el 17 hasta el momento incluso de la elección de Macri, ¿no?, desde el triunfo de Macri en el 17. Luego se produce una enorme caída, producto de la crisis, la devaluación del 18, donde ahí ya el capital se lleva el 49.1% y el trabajo el 47%. Y hoy esa brecha, no quiero profundizar sobre los años 19, 20, 21, pero en el 21 la brecha está más ampliada que nunca de los últimos años. El capital privado se lleva el 54.3% y la diferencia con el trabajo el 43.1%, más de 11 puntos de diferencia de Producto
en el porcentaje del Producto Bruto, el porcentaje se lleva el sector empresario por sobre el sector laboral. Me parece que ahí hay una cuestión de fondo, ¿no? Que me parece que es lo que está explicando un poquito la cuestión del tema de la distribución del ingreso. Cucho, hasta la próxima, Cucho. Bárbaro, un abrazo grande para todas y todos. Un abrazo grande, Alfredo, un abrazo grande, querido Totó. Muy bien, muchachos, buena Semana Santa para todos. Un abrazo, chao, chao. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. ¿Necesitas depositar efectivo? En Provincia Net Pagos, con tu tarjeta de débito de Banco Provincia, además de pagar todos tus impuestos y servicios, extraer dinero o hacer recargas, también podés realizar depósitos en efectivo de hasta 50.000 pesos en tu cuenta habilitada. Solo tenés que acercarte a cualquiera de los locales adheridos, presentar tu tarjeta e indicar el monto que querés depositar. Sin vueltas, rápido y seguro. Para conocer los lugares de atención y condiciones de los servicios, ingresar en provincianet.com.ar.